Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a compartir algo que me está inquietando durante estas semanas, que me lleva a reflexionar, a preguntarme los porqués de las cosas que suceden, que veo, que escucho, que me sorprenden y me afectan y me provocan temor por no, por nosotros, por la iglesia, por mi vida, por mi familia, por este lugar, por cada uno de ustedes, que no caigamos en esas situaciones, en esas circunstancias, que el Señor nos libre de todo lo que tiene relación con la oscuridad y con la tiniebla. Y por eso quería reflexionar con ustedes acerca de un pasaje bíblico, o más bien de una realidad que estamos viviendo en el cristianismo actual. Así que llamo su atención sobre la carta de Judas, ya que tiene un capítulo antes del Apocalipsis. Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, el versículo 13. Judas capítulo 1, versículo 13. Vamos solo a leer este texto para utilizarlo como encabezado. Es una hoja antes del Apocalipsis. Amén. Exacto. Y dice así la palabra del Señor. Dice, refiriéndose a personas malvadas, dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén a su palabra. Vamos a leer la primera parte otra vez. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Amén a su palabra. Bien, permítame comenzar así para llegar al lugar donde queremos llegar. A lo largo de la historia del cristianismo, la sensación del regreso del Mesías en su segunda venida no ha sido algo que ha estado lejos de los corazones de los creyentes. ¿Sí? ¿Me siguen? En ciertos momentos de la historia se ha evaluado el contexto, se ha comparado ese contexto con la profecía bíblica y se ha tenido la sensación de que la venida del Señor es inminente, está pronta. La propia Escritura así lo demuestra, ya que cuando uno se acerca a las cartas del apóstol Pablo, se da cuenta que parece ser que en ocasiones su manera de expresarse pareciera ser que entendiera de que no pasaría esa misma generación hasta que todo concluyese. No se me pierdan. Pues en esta generación, en este tiempo que estamos viviendo, no somos diferentes a ese contexto. Como hijos de Dios, observamos el mundo, lo comparamos con aquello que dice la Escritura y tenemos la sensación de que todo va a acabar muy pronto. ¿Tienen esa sensación en ocasiones? Yo la tengo. Y mientras, mis hermanos, que hacer vaticinios y establecer fechas y tiempos para determinar cuándo será su venida está prohibido y es algo que como creyentes no podemos ni debemos hacer, estar pendientes de lo que sucede en el mundo, estar alerta, velando y esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, es algo que sí tenemos que tener presente y es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Los detalles que nos hacen sospechar de que todo está por terminar tienen que ver con los acontecimientos de toda índole que están ocurriendo alrededor del mundo. Guerras y rumores de guerra. Ahí tenemos la guerra de Ucrania y de Rusia, que parece que no va a terminar nunca. Ahí tenemos Israel bombardeando y recibiendo ataques de diferentes países islámicos y movimientos de Hamás y demás. Por otro lado, vemos los conflictos políticos a todos los niveles, podemos contemplar cómo las naciones con sus políticos y sus diferentes siglas y colores
en vez de buscar soluciones, se despedazan entre sí. Podemos ver cómo a nadie le importa nada más allá del poder y permanecer en el asiento de prominencia. Ahí tenemos a un gobierno tanto autonómico como el gobierno central, que en vez de hacer algo por la catástrofe terrible que está pasando aquí al lado, en Valencia, intentan salvar las apariencias, echarle las culpas los unos a los otros, porque no les importa a la gente, solo les importa el poder. Y aquellos que tienen consenso entre sí, lo hacen por conveniencia y en pos de una agenda política que nada tiene que ver con Dios, sino una agenda política anti-Dios, cumplir ciertos aspectos que están en el calendario para cumplir con dicha agenda. Podemos ver cómo la separación entre el rico y el pobre cada vez está más profunda y hay una sima más grande entre ellos, ya que el rico y el poderoso cada vez es más rico y poderoso y el pobre cada vez es más pobre y cada vez tiene menos. Y cómo no, podemos contemplar todos estos fenómenos climáticos a nivel mundial que están provocando todo tipo de catástrofes allá donde miremos. Solo hace falta mirar un poquito las noticias, las redes sociales o mirar un poquito al mundo, aunque sea desde lejos, y nos damos cuenta de todas estas cosas. Todas estas cosas y muchas más nos inquietan el corazón y nos hacen pensar que todo está a punto de acabar, ya que comparamos lo que ocurre con aquello que con aquellas cosas que están escritas y dice la profecía bíblica y nos damos cuenta de que pensar de que la venida está inminente no es nada descabellado. Pero mis hermanos, atiendan aquí, si hay algo que en ocasiones pasa inadvertido, si hay algo que ocurre delante de nuestras narices de una forma exacerbada y continua y que señala que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, tiene que ver con el pecado y con la apostasía. El pecado y la apostasía son los detalles, las marcas más significativas que a uno le hacen pensar que el Señor viene mañana. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, verso 8 en adelante, dice: y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pueden ver que la frialdad de muchos corazones tendidos al pecado y la apostasía son evidencias claras, inminentes, previas a la venida del Señor. Vuelvo a incidir, como recién acabamos de mencionar, estamos viviendo en tiempos en que la degradación del ser humano está llegando a puntos desorbitados. Y nadie puede negar de que el mundo está en un completo declive en todas las áreas habidas y por haber. Hablar del mundo, hablar de términos tan generales, quizá para muchos es una exageración, pero simplemente lo que estamos haciendo es constatar los hechos corroborables que día a día tenemos delante de nuestros propios ojos. Decir que el mundo, que todo el mundo está así, para muchos es exagerado, pero para nada es exagerado. Hablar del mal del mundo siempre nos quedaremos cortos, en vez de pasarnos de largo. Esta forma general de señalar el pecado de la humanidad es algo que está de continuo en las Escrituras, y las Escrituras ya señalan el pecado general de todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, ni su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Notan cómo no somos exagerados? Esta realidad la podremos estar detallando y hablando de ella hasta cansarnos. Podríamos hablar de punto tras punto. Podríamos hablar, como hemos mencionado, los niveles políticos, cada uno yendo por su cuenta, con un civismo, una conveniencia y una falta de sensibilidad y empatía que asusta y desespera a cualquier ciudadano que con dos dedos de frente los ve o los escucha. A nivel ético y moral, ya que ha sido infectada la sociedad a tal grado que todo lo que tiene que ver con la familia, con esos principios sagrados, se están degradando hasta el barro y el fango. Lo que nos mantenía como una sociedad que se le podía al menos mirar la cara, se ha perdido por completo. Una sociedad inmersa en una depravación absoluta, donde todo es posible en cuanto a la maldad y el pecado. Ya no hay nada imposible. Pero como bien nos han mostrado los textos que hemos tomado por referencia, esta sensación que sentimos de que todo termina, no solo lo provoca el pecado exacerbado que encontramos en el mundo, sino que sobre todo, lo provoca lo que encontramos en medio de algunas iglesias y en medio de algunos de aquellos que profesan ser cristianos y no lo son. Eso es lo que provoca inquietud en mi corazón. Lo que estamos viendo en muchos de aquellos que se hacen llamar cristianos. Si hemos prestado atención a los textos que hemos leído, lo que marca los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor tienen que ver con que el amor de muchos se enfríe y venga la apostasía, ¿sí? Estos dos rasgos tienen algo en común, algo que comparten entre ellos. Y es que para que el amor se enfríe y para que uno sea apóstata, previamente ha tenido que amar y previamente ha tenido que caminar. Uno no puede enfriársele el amor o ir a pos de algo si antes no ha ido en pos y ha tenido un amor por algo. Por tanto, los textos señalan no solo de forma general a toda la humanidad, sino de forma particular a aquellos que han profesado en algún momento fe en el Señor Jesucristo. Aquellos que en algún momento han formado parte o forman parte de una iglesia local. Aquellos que cantan alabanzas, aquellos que tienen una membresía en una iglesia local, aquellos que incluso predican su palabra o cantan alabanzas o salen a predicar por la calle. Aquellos que en algún momento han profesado cierta fe son aquellos entre los cuales el amor se les enfría y les llega a la apostasía, porque para ir en contra primero tenías que ir a favor. Por tanto, la señal, la marca más distintiva que debe inquietar nuestro corazón en cuanto a la inminente venida del Señor, ni deben ser las guerras ni las catástrofes, ni siquiera la maldad del mundo, sino sobre todo el pecado que se despierta, que se practica y que incluso hasta se defiende y se promueve en medio de los corazones y las vidas de aquellos que en algún momento han profesado fe. Eso es lo que nos debe llamar más la atención de que el Señor viene pronto. ¿Estamos aquí? Mis hermanos, que la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido momentos grises, decadencias y dificultades, un hecho que nadie va a ignorar. Ha habido momentos dentro de la Iglesia y la historia del cristianismo que la Iglesia se ha desviado por su conducta, que ha desvariado en cuanto a doctrina y que se ha mezclado en ocasiones con aquello que ni siquiera debería tocar o mirar. Ha ocurrido, ha pasado. Pero aquello que vemos en la actualidad, esto que vemos en el día de hoy, parece ser que no tiene techo
ni tiene fondo. Uno se asusta de lo que ve y de lo que escucha. Yo me asusto de lo que escucho y de lo que veo, y sobre todo de la frialdad y la indiferencia y la actitud con la que se hace. Me asusto, me da pavor. Parece ser que nada relacionado con la maldad sea suficiente para detenerse y reflexionar sobre lo que se está haciendo. Se peca, se va en contra de Dios y de su voluntad, y parece ser que no hay un momento que se diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, detengámonos a ver qué estamos haciendo. Parece que no hay techo, parece que no hay fondo. Vivimos en un tiempo en lo que, en medio de aquellos que se hacen llamar cristianos, que parece ser que caminan insensibles al pecado, sin atisbos de ningún tipo de dolor, remordimiento, por infringir voluntariamente la verdad de Dios. Se peca y no se duele. Se hace lo malo y nadie se conmueve. Con tal de que el ritmo siga, no hay ningún tipo de problema. Se detienen cuando el ritmo no sigue o el chiringuito se cae, pero no por la santidad. Es como señala la Biblia, es como un mundo al revés, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos en tiempos en que aquellos que se hacen llamar cristianos celebran exactamente todo tipo de acontecimientos exactamente igual que los del mundo, y no hay ningún tipo de diferencia más que aquella que se hace en el momento puntual donde se invoca a Dios, pecando aún más que los propios inconversos. No hay diferencia, se habla igual, se celebra igual, se canta igual, se practica igual, todo es lo mismo. Vivimos en tiempos en que cualquiera puede tomar el púlpito y decir lo que le venga en gana, con una impunidad absoluta. Nadie hace nada, nadie se conmueve, dicen amén a locuras, no vaya a ser que el que predique se enfade. Validan y maquillan sermones sin sentido para que no se desajuste la falsa tranquilidad de la supuesta iglesia. Y nadie dice nada, nadie se conmueve, nadie sangra por lo que se está haciendo en contra de Dios y su palabra. Vivimos tiempos donde aquellos que nacen de nuevo dentro de estas supuestas iglesias tienen el deseo de huir de ellas, porque se sienten huérfanos en medio de gente, sin alimentar aunque se predique todos los días. Y luchan por su vida para poder sobrevivir. Y cuando no lo hacen, mueren juntamente con aquellos que se sientan a su lado. Estos son los tiempos en los que vivimos. Tiempos en los que aquellas personas que quieren caminar según el deseo de sus concupiscencias huyen, pero no de iglesias insalubres, sino de iglesias que intentan procurar la santidad. El que nace de nuevo huye porque no se le alimenta, y aquel que no quiere vivir como los nacidos de nuevo huye en el lugar donde hay pan. Vivimos en el mundo al revés. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué de repente parece ser que la maldad está en aumento y percibimos que aquellos que han profesado fe en Cristo
cada vez muestran más su pecado sin ninguna vergüenza ni rubor alguno. ¿Por qué ocurre todo esto? Yo me hago esta pregunta. ¿Usted se la hace? Yo me hago estas preguntas. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Y déjenme decirle que esto no es por casualidad. Y permítanme explicarles el porqué. Y no se me distraigan, por favor. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué esta maldad está tan exacerbada últimamente? Permítanme explicarles. Todos sabemos que Dios es al mismo tiempo misericordioso que justo. Al mismo tiempo que es amor, es absoluta rectitud. Por tanto, su trato con la humanidad se basa en los atributos que le caracterizan como Dios. Dios es justo y Dios es bueno y es amor. Por poner un ejemplo, Él jamás dejará al justo sin recompensa, al mismo tiempo que Él jamás dejará al impío sin castigo. Y es por eso mismo que para salvarnos tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestro pecado, satisfaciendo así su justicia para así poder derramar su misericordia. ¿Me siguen? Uno de los atributos y características que mejor definen a Dios y que más se conocen y enfatizan en las Escrituras, todos lo sabemos. ¿Cuál es uno de los atributos por autonomasia que definen al Señor? El amor. El amor es el atributo por autonomasia que lo define. Si hay algo que define lo que es Dios, es que Dios, en naturaleza y esencia, es puro amor. Ahora bien, ese amor tiene que saber definirse y entenderse respecto a cómo se aplica y se manifiesta y se expresa para con la humanidad. Por un lado, el amor de Dios se tiene que describir y entender como lo que se conoce como su amor benevolente. Cuando hablamos de amor benevolente, a lo que nos estamos refiriendo es que es a la buena voluntad de Dios que tiene para con todos los hombres. Dios es benevolente para con todos los hombres. La palabra benevolencia es una palabra compuesta por bene, que significa bueno, y volencia, que es voluntad. Por tanto, hablar de amor benevolente es hablar de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios tiene buena voluntad siempre. Eso nos enseña que todas las acciones de Dios nacen, brotan de una absoluta buena voluntad. Y nada tiene que ver con una voluntad impulsada por sentimientos malvados, egoístas o sin ningún tipo de afecto. Dios no actúa así. Dicho de otra manera, todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace lo hace bien. Por tanto, vemos en las Escrituras que todas sus acciones son benevolentes. Escucha bien, incluso cuando tiene que castigar al impío, lo hace desde el atributo de la justicia en base a la propia maldad del que es juzgado y no a ninguna maldad propia, y aún así, aunque aplica su justicia, no se deleita en aplicarla. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles vivo yo, dice el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La palabra para querer que encontramos aquí es la palabra jafetz, que significa agradar, complacerse, deleitarse. Por tanto, Dios, aunque castiga y juzga, jamás se deleita y se complace con aquello que hace. Lo hace porque es justo, pero no disfruta de castigar al impío, ¿me entienden? Qué bueno es Dios. Pues ese es el amor benevolente de Dios, todas las cosas las hace bien. Por otro lado, nos encontramos con algo que se conoce en teología como el amor complaciente de Dios. Igual a lo mejor lo han escuchado algunos de ustedes. Este amor básicamente está intrínsecamente ligado al amor manifestado en sus hijos, para con sus hijos, para salvación. De la misma manera que antes hemos dicho que Dios
no se complace en el castigo del impío, ahora sí que este amor se deleita en manifestarlo y derramarlo para salvación para con sus hijos. Se deleita en amar en salvación para con sus hijos. Esta misma palabra, complacencia, la utiliza Dios para dirigirse a su Hijo cuando lo vemos siendo bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se acuerdan? Es bautizado por Juan en el Jordán, emerge de las aguas, desciende una paloma, el Espíritu Santo que se posa sobre él y sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia, en el cual me deleito, me agrado. Y esto es algo maravilloso, que de la misma manera que Dios se agrada y se complace en su Hijo, se agrada en el amor complaciente que derrama para con su pueblo en salvación. Se deleita en salvarte. No lo hace forzosamente, Él desea, anhela, se deleita, se complace en sacarnos del fango. ¡Aleluya! Amor complaciente. Pero aún hay un amor, el cual es aquel que me gustaría resaltar entre estos, ya que en este amor encontramos la respuesta a la pregunta que nos estamos formulando en esta tarde respecto a qué es lo que ocurre con tanto pecado que vemos inclusive dentro de aquellos que han profesado fe en el Señor Jesucristo. Hay una tercera forma de definir el amor de Dios para con la humanidad, y a esta se le conoce también en teología, en aquellos que entienden, le han denominado de esta manera: el amor de beneficencia. Y permítanme explicarle. Si el amor complaciente apunta a ese amor derramado para salvación en el cual Dios se deleita, y el amor benevolente tiene que ver con la buena voluntad de Dios para con todas las personas, el amor de beneficencia tiene que ver con aquellas acciones desde un corazón benevolente que se manifiestan en dádivas para con toda la humanidad. El amor de beneficencia es el amor de Dios que derrama sobre toda criatura en acciones visibles, tangibles. Ese es el amor de beneficencia. Este amor es muy particular, ya que, escuchen bien, hace objeto de su beneficio a todos los seres creados sin excepción. El amor de beneficencia aplica y abarca a toda criatura sin excepción. O sea, que no solo se benefician de este amor los hijos de Dios, no solo se benefician de este amor cualquier ser vivo, ya pueda ser animales, fauna, etcétera, sino que también se benefician los impíos. El amor de beneficencia de Dios es aplicable incluso a los impíos, o sea, que este amor lo reciben incluso aquellos que van en contra de su voluntad. Para entender esto solo hace falta acudir a una porción de las Escrituras muy conocida por todos que nos ayudará a conocer esto o a entender esto un poquito mejor. En Mateo capítulo 5, en ese sermón maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, dando cátedra a todo aquel que se acercaba a escuchar sus hermosas palabras, en el versículo 38 en adelante dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis, noten el discurso hacia quién va dirigido. Dice: no resistáis ¿a quién? Al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora dice, noten, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos.
Esta porción de las Escrituras señala algo muy interesante respecto al trato de Dios para con los impíos, y es que estos, a pesar de vivir como viven y ser como son objetos del amor de beneficencia de nuestro Padre Celestial. Esta manera de actuar de Dios para con los impíos también se conoce en teología, y segura que estas nomenclaturas son más conocidas para todos nosotros, como gracia común y gracia salvadora. Señalando que la gracia salvadora se aplica solo a los hijos de Dios, ya que es una gracia que salva, y la gracia común aplica a todos los seres humanos. ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que se manifiesta este amor benevolente para los para los que no son hijos de Dios, para toda la humanidad? Pues de diversas maneras. La más sencilla es que es la que el propio texto nos señala. Dice, el sol sale para todos, la lluvia cae del cielo para todos, la tierra produce para todos. Por tanto, Dios no pone restricciones al sol, a la lluvia y a la tierra para que solo provea a aquellos que han profesado fe, sino para que sea sustentadora de toda la humanidad. Otra forma de amor benevolente para con el impío se manifiesta a través de los hijos de Dios, según el texto, ya que estos siempre tienen que responder favorablemente a aquel que hace impiedad. Por tanto, no solo da orden a la tierra de que alimente al impío, no solo da orden al sol para que caliente al impío, no solo da orden a la lluvia para que dé agua al impío, sino que da orden a sus hijos para que conteste al impío con su mal con amor. Ordena a la tierra, al sol, a la lluvia y también a nosotros que favorezcamos de una manera no solo benevolente, sino de una manera siendo beneficiarios aquellos que hacen lo mal, haciendo nosotros lo bueno. ¿Entienden? ¿Me siguen? Pero hay una manifestación de amor, de beneficencia, que es impresionante, más allá de la que hemos expresado. Y es la que tiene que ver, y escuchen bien, y vamos al detalle, con la restricción y los límites al mal que pone Dios al ser humano. Un amor que beneficia a la humanidad basado y manifestado en ciertas restricciones que Dios en su soberana omnipotencia pone y restringe en el corazón del ser humano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado lo que es depravación total? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa nomenclatura, ese título, esa forma de expresión en teología de la depravación total del hombre? Esta nomenclatura, muy osada por los cristianos, sobre todo reformados, señala a la conducta caída del hombre, la depravación del hombre, o sea, su total depravación. Pero esta expresión no está intentando decir que el ser humano es todo lo malo que pueda llegar a ser, porque por muchas malas acciones que haga el hombre, siempre puede ser aún todavía más malo. Por tanto, la depravación total no apunta a que el hombre es todo lo malo que pueda llegar a ser, sino que señala a que el hombre está completamente caído y, por tanto, afectado en todas las áreas por el pecado, no pudiendo pensar ni vivir de una manera santa como Dios demanda. Está subyugado a vivir según aquello que siente y desea, imposibilitado de hacer aquello que Dios demanda y que va en contra de aquello que desea. Eso es depravación total, esclavitud absoluta al pecado y al deseo. En otras palabras, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, ese pecado original, que no se refiere al primer pecado, sino a las consecuencias de dicho pecado, produjo en su naturaleza un desajuste absoluto que perdura hasta el día de hoy y que solo puede ser arreglado mediante la regeneración, depositando la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio. Pero la cuestión es esta: que a pesar de que el hombre está totalmente depravado, o sea, no tiene posibilidad de hacer el bien,
Dios ha puesto límites a esa depravación. O más bien, límites a las consecuencias de esa depravación. Dios en su soberanía ha puesto restricciones a esa maldad del hombre. Para que me entiendan, si la humanidad, mis hermanos, piensen esto por un segundo, si la humanidad viviera desinhibida y sin límites, dejaríamos de existir. Ya que su maldad provocaría nuestra propia autodestrucción. Por tanto, Dios de alguna manera limita estos instintos para que la humanidad esté sujeta y pueda seguir existiendo mientras que el plan de Dios se desarrolla. ¿Y cómo es que limita esta maldad? La respuesta más obvia y simple tiene que ver con su poder y soberanía. O sea, Dios limita todo lo creado conforme a su voluntad para que todo ocurra como Él quiere. Si tú deseas hacer algo más malo de lo habitual y Dios en su plan quiere limitártelo, te lo va a limitar. Porque el malo no tiene libertad más allá de Dios. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Entienden esto? Pero para ser más específicos, una de las cosas que Dios ha usado para poder poner límites a los hombres en cuanto a su maldad, una de ellas la conocemos como conciencia. La conciencia no solo la tiene el regenerado, la tiene todo ser humano, cauterizada, pero tiene conciencia. La conciencia es esa voz interna que de alguna manera nos dicta qué es aquello que está bien o aquello que está mal, qué es aquello que podemos hacer y aquello que no podemos hacer. Y eso aplica a toda la humanidad. Es cierto que guiarte por la conciencia es un peligro, ya que en ocasiones la conciencia te lleva y lleva a la humanidad a hacer aquello que le viene en gana y a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es un hecho pero también es un hecho que aquellos que tienen conciencia, que al menos escuchan su conciencia, no llegan a ser tan depravados y tan malvados como deberían llegar a ser. ¿Me siguen? La conciencia provoca que el ser humano en ocasiones tenga empatía y cierta limitación para la maldad para con los hombres. La conciencia provoca en el hombre que limite sus acciones pecaminosas, ya que no desea sentir la vergüenza o el dolor que esas acciones le provocan. Tiene conciencia, la conciencia lo limita. Por otro lado, la salud limitada de los hombres, o los gobiernos, las leyes y su justicia, son otras de las herramientas usadas por Dios para limitar la maldad de aquellos que no forman parte de su pueblo. El hombre egoísta por naturaleza tiene su maldad restringida por miedo a la consecuencia. Si no hubiera consecuencia, la maldad no estaría restringida. Pero por temor a la consecuencia, al Dios poner consecuencia, la maldad se restringe. Y no necesariamente con el infierno, porque se requiere fe para ello. Una consecuencia directa, inmediata, tangible. Consecuencia, enfermar o morir. ¿Por qué se creen que muchas personas dejan las drogas y el alcohol y la mala vida? No por fe, no por Dios, sino por miedo. Sino por la consecuencia. Por tanto, la consecuencia limita la maldad del hombre. ¿Ven? La consecuencia de las leyes y sus infracciones. El infringir la ley provoca una consecuencia, multas económicas, cárcel, incluso en algunos países y poblaciones pena capital. Y la consecuencia limita la maldad del hombre. ¿Alguien ha visto alguna vez alguna de las versiones de la película La Noche de las Bestias? No se la recomiendo, y hace muchísimos años, no la vean, por favor. La Noche de las Bestias. Bueno, esta película tiene que ver con que una vez al año se restringen todo tipo de leyes, los policías se quedan en sus casas y se da licencia a la ciudadanía a que haga todo lo que quiera sin ningún tipo de consecuencias. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se quita la consecuencia? La película sale todo el mundo a vengarse, a asesinar, a matar, a hacer todo tipo de violencias de todo tipo, no quiero ni mencionarlo.
¿Y qué es el énfasis? ¿Qué es lo que te llama la atención de la película? Que cuando la consecuencia se quita, la maldad del hombre se exacerba. Porque Dios restringe la maldad de los hombres por la conciencia y la consecuencia. ¿Me siguen? Bien. Todos ustedes llegados hasta aquí se preguntarán, ¿por qué todas estas explicaciones? ¿Por qué tanto hablar de todas estas cosas? Pues es sumamente sencillo. Porque para contestar a la pregunta que hemos hecho antes, ¿por qué de repente parece ser que la maldad está en aumento y percibimos que aquellos que han profesado fe en Cristo cada vez muestran más su pecado sin ningún tipo de vergüenza, ni rubor, ni miedo a la consecuencia? Porque de alguna manera, mis hermanos, Dios ha levantado su mano y ha dejado más límites a su maldad. Dios ha levantado su mano. Si Dios tiene el control sobre hasta dónde llega la maldad, parece ser que vivimos en tiempos en los cuales Dios ha levantado su mano para que esta maldad se extienda, para que los cercos de portarse mal se extiendan 50 kilómetros hacia adelante. Y como el hombre es malo, no se queda sin aprovechar el parámetro de hacer las cosas mal. Y ha llegado hasta el nuevo límite que Dios les ha puesto. En otras palabras, es como si Dios hubiera extendido esos límites, quitado las restricciones para que el malo muestre su maldad aún más. Esto no es algo que nos estemos inventando desde aquí o algo que no tenga sustento bíblico, para nada. Permítanme leerles algunos versos que encontramos en la carta a los romanos para demostrar esto que acabamos de atestiguar. Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, dice lo siguiente y no se me pierdan que vamos a la recta final. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios, por causa de esa maldad, ¿estamos aquí? Dios, por causa de esa maldad, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y ahora dice, de modo por haber sido extendidos los límites de su maldad, parafraseando, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. La exacerbación de la maldad es la retribución propia de su propio extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con aquellos que las practican. Madre mía. Esta porción de las Escrituras es espeluznante, ya que nos muestra de una forma clara que aquellos que voluntariamente ignoran la voz de Dios, aquellos, como dice el texto, entendieron el juicio, pero no le hicieron caso, aún así, habiendo visto a Dios, decidieron vivir conforme a sus deseos. En cierto momento del tiempo, Dios, que decide levantar la mano y entregarlos a merced de sus propias concupiscencias, de sus propias mentes reprobadas y de su propia maldad, multiplicando su propia maldad, porque Dios ha quitado los límites y los cercos. Es impresionante esto. Esto es lo que provoca es que los límites del mal se extiendan en ellos, provocando que se eleven a lugares insospechados. No es que Dios les induzca a pecar, no se confundan. No es que Dios, cuando dice los entrega al pecado, los pone en un contexto para que pequen, no, los entrega a sus propios deseos. Les dejan hacer lo que uno quiere, porque el que peca, peca de su propia concupiscencia, porque Dios ni tienta ni es tentado ni tienta a nadie. Y lo más terrible de todo esto es que esto no se aplica solo a la gente del mundo, sino también a aquellos que tienen relación con la fe. Se aplica a aquellos que han profesado en algún momento ser cristianos y no lo son. Aquellos que viven y comulgan, incluso ministran dentro de las iglesias. Porque si se dan cuenta, el texto hablan de aquellos que han entendido el juicio de Dios. Aquellos que lo han visto, que no tienen excusa viendo a Dios, no le hicieron caso, no lo honraron como Dios. Son aquellos que han recibido el conocimiento de Dios. Y en la actualidad, ¿dónde están estos? No solo en el mundo, sino en medio de las congregaciones. Es por eso que hoy vemos y escuchamos tantas barbaridades, tantos pecados y locuras de continuo en los lugares donde solo se tendría que respirar la santidad. Pero ¿por qué todo esto? Señor mío, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué todo esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso no sería mejor que siguieras restringiendo tu maldad para que tu iglesia no fuese vituperada, para que los gentiles blasfemaran tu nombre por aquellos que no hacen lo correcto y se hacen llamar cristianos? ¿No sería mejor que no hicieras esto? Y el Señor nos contesta por la Escritura y a nuestra alma que no, que debe de ser así, y he aquí el porqué. En primer lugar, porque llega el momento en el que Dios, en su voluntad justa y para la preservación de su iglesia, descubre a todos aquellos que intentan camuflarse entre los verdaderos hijos de Dios. Dios, cuando llega el momento y así lo determina, descubre. Nadie queda oculto delante de sus ojos, que lo traspasan todo. Aleluya. Lo hace por medio de dar herramientas a su pueblo para que ellos mismos, nosotros mismos, discernamos mediante el espíritu que tenemos y opera en nosotros y las escrituras que nos orientan, quién verdaderamente es un hijo de Dios y se comporta como tal y quién no lo es, para señalarlo, como dice la Escritura, para que se avergüence delante de todos, como dice la palabra, después de los pasos correspondientes, como ya hemos enseñado en esta su congregación. Pero en ocasiones ni eso basta, porque el que se disfraza sabe camuflarse muy bien. Pero sabe camuflarse muy bien y puede ocultarse delante de los hombres.
pero jamás se podrá ocultar delante de Dios. Por eso en ocasiones, aunque se camuflan muy bien, pero solo ante los ojos de los hombres, y es por eso, como dice la Escritura, que Dios les hace espumar su propia vergüenza para que éstos sean descubiertos. La capacidad de la Iglesia no tiene los recursos ni el discernimiento suficiente para a veces señalar a aquel que se oculta, pero en cambio el Señor desde los cielos, por su soberana y omnipotencia voluntad, hace que el que se oculta espume la vergüenza, para que sea descubierto delante de todos. Dice la Escritura en Isaías capítulo 57, verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Voy a volver a repetirlo. Dice, porque los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Este mismo texto es el que usa Judas en su corta pero impresionante carta en este Nuevo Testamento. Y en Judas capítulo 1, versículo 13, el texto que hemos leído cita de alguna manera el texto de Isaías y dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son tormentas que no pueden estarse quietas, que en sus aguas no hay limpieza, hay lodo y fango y llega un momento que las tienen que espumar. Que no pueden retenerlas más. Dios abre la puerta, la presa y todo sale. Y todo sale. Básicamente lo que dice es que al final aquel que es impío demuestra sus impiedades. Aquel que él se oculta llega un momento que espuma su vergüenza y queda descubierto delante de todos. Y es por eso que llega un momento que aquel que ha tenido por años apariencia de piedad es descubierto porque no puede ocultar más sus instintos. Y espuma le sale por la boca. Y sale solo aquello que tiene dentro. Dios no le injerta el mal para que exprese mal. Dios le quita el límite para que exprese el mal que siempre ha tenido dentro, detrás de una careta. Porque como dice la Escritura en Marcos capítulo 4, versículo 21, también les dijo, ¿acaso la luz puede ponerse debajo del almud o debajo de la cama? ¿Y qué dice después? ¿No es para ponerla en el candelero? Y ahora dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nadie puede ocultarse tras los ojos de aquel que todo lo ve. Pero mis hermanos, si uno de los motivos de Dios es sacar a la luz a aquellos que no son suyos, de en medio del rebaño, para la gloria de su nombre y para protección de la Iglesia, otro de los motivos, aún así, tiene que ver con su extensa misericordia. Descubrir es misericordia. Para el mundo avergonzar es malo, pero según las Escrituras, en ciertos momentos esa vergüenza puede salvar. Esa vergüenza puede salvar. Escuchen, porque solo el hipócrita queda expuesto porque solo el hipócrita que queda expuesto tiene posibilidad de la rectificación. Miren, las características de los falsos, de los hipócritas, es luchar con todas sus fuerzas para guardar las apariencias, para mantener el disfraz. El esfuerzo del falso hermano, del falso profeta, del falso pastor, de las falsas iglesias, solo están dedicados 24 horas a intentar aparentar que son buenos. Es su esfuerzo, no tiene nada que ver con buscar a Dios, nada que ver con buscar la santidad que Él demanda, nada que ver con acudir a las Escrituras. Lo único que intentan es que el chiringuito no se caiga. No nos engañemos más, esa es la realidad.
una apariencia construida a base de mentiras, a base de falsedades, a base de engaños, que no les ha importado nada, por tanto, todo lo que les digas y todo lo que se prediquen, el intentar continuar, guardar la apariencia, pasa por el hecho de decir amén. Pasa por el hecho de decir, esto no va conmigo, amén, busquemos a los falsos. ¿Entienden esto? Pero cuando son descubiertos, cuando han espumado su vergüenza, cuando ya no pueden ocultar más su pecado porque ya no ha salido a la luz lo que eres, porque ha salido a la luz lo que por años has ocultado, ya sabe todo el mundo el pie que calzas, ya sabe que todo el mundo que todo era apariencia, todo era hipocresía, todo era falsedad, ya te han descubierto. Cuando ocurre esto, ocurren dos cosas en consecuencia. La primera, y por desgracia la más común, es la rebeldía. Aquel que es descubierto se enfada y empieza a intentar tapar aquello que ha sido descubierto con más mentiras, a justificarse y a intentar lavar una cara que es imposible de lavar porque está llena de fango. Y se enfada con aquellos que le descubrieron, con la iglesia donde se encuentran, y se marchan y empiezan a despotricar y a decir cosas que no proceden, porque están avergonzados, heridos, pero para mal. Pero en ocasiones, mis hermanos, en ocasiones, mis hermanos, cuando la gracia del Señor se extiende y el hipócrita es avergonzado y descubierto, en ocasiones ese dolor, ese mal, esa vergüenza redunda para bien. En ocasiones aquel que ha sido descubierto como un falso predicador por años, por un falso miembro de la iglesia por años, y ha sido descubierto por Dios, porque es tanta la espuma que sale por su boca que no la puede ocultar. En ocasiones ese dolor vergonzoso le hace ver que no puede ir para ningún lado y solo puede mirar hacia arriba y dice, heme aquí, Señor. Por años te he engañado, por años he intentado ir en contra, por años ha sido todo una falsificación. ¡Me arrepiento! ¡Sálvame, Señor! Por tanto, si una de las causas por las cuales Dios hace que espumen su vergüenza es para descubrir al impío, para la gloria de su nombre y salvaguardar a su iglesia, la otra es por misericordia y para salvarlo. Porque Dios es bueno y misericordioso y quiere que el impío se vuelva. Siempre. Mientras que sus pies estén sobre la tierra, siempre desea Dios que se vuelva. Y nosotros como iglesia siempre tenemos que tener el brazo extendido para aquellos que aunque quizás he estado 40 años falsificando una conducta, vuelvan arrepentidos. ¡Gloria a Dios por ellos! ¡Gloria a Dios por ellos! Porque Dios incluso en esas situaciones sigue siendo bueno y sigue extendiendo su mano de misericordia. En conclusión, mis hermanos, no nos sorprendamos de la maldad exacerbada del mundo, ni de la maldad exacerbada en medio de las iglesias. Yo le preguntaba al Señor esta semana, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo con mis ojos? ¿Qué estoy escuchando con mis oídos en medio de tu iglesia? Y el Señor hablaba en mi corazón y me llevaba a estas escrituras. No te sorprendas, es lo que hay. Es la mano de Dios que quita los límites a la maldad del hombre para el beneficio de la iglesia, para su gloria y para el beneficio incluso de aquel que peca. Así que demos gracias al Señor, porque el Señor sigue estando en control de todo. Y guardemos nuestro corazón para ser aquellos que extienden la mano y si hay caretas entre nosotros, que se quiten.
para que el Señor salve nuestros corazones en el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza y vamos a orar.